políticas públicas. Tenemos la primera diapositiva. Una mirada interdisciplinaria, me pareció un título muy acorde con esto, porque, no, Dora Pereira, y porque además esta es una enfermedad que necesitamos de la mirada, del enfoque multidisciplinario, porque si no, realmente no vamos a tener un éxito terapéutico, vamos a querer lograr acercarnos al objetivo. Pusimos el título de la gran simuladora, la siguiente, porque en realidad es eso, la fibromialgia. Es una gran simuladora y de difícil diagnóstico. Cuando el paciente viene a la consulta con síntomas característicos, que ustedes bien lo saben, es más, y ya viene después de dar vueltas, quizás el diagnóstico sea fácil, pero en un comienzo se caracteriza por dolor generalizado, fatigas, trastornos del sueño y una variedad de síntomas que pueden confundir tranquilamente con otra enfermedad. La siguiente es una enfermedad crónica. Crónica, una vez que se instala, no se va. Es una enfermedad de muchos años, es compleja por su forma de presentación y como su nombre lo indica, fibro, tejido fibroso, mio, músculo, algia, dolor, fibromialgia. Es una enfermedad que afecta a las partes blandas. Y ahí viene a veces la consulta al reumatólogo cuando el paciente dice, doctor, tengo reuma, pero en realidad no es reuma, tengo fibromialgia. ¿Ustedes saben qué es el reuma? ¿Alguno de ustedes me puede definir? ¿Ustedes tienen reuma? Tiene una enfermedad fibromialgia. Yo reuma. Tiene reuma, muy bien. El reuma es una palabra que abarca más de 200 enfermedades reumáticas. Enfermedades del aparato locomotor. El aparato locomotor nuestro está constituido por músculos, articulaciones y huesos. Quiere decir que si uno tiene enfermo el hueso, puede tener una osteoporosis. Si tiene enfermo la articulación, puede tener una artritis. Si está gastado el cartílago, puede tener una artrosis. Si tiene una afección muscular, puede tener una fibromialgia. Es decir, que el nombre y apellido de ese reuma es fibromialgia. Entonces, cuando viene a la casa y dice, al final, ¿tenés reuma? Sí. La palabra es sí. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué tipo de reuma tengo? Tengo una fibromialgia, porque tengo una afección muscular. Es un reumatismo de partes blandas. La siguiente es un dolor crónico difuso que debilita y de origen desconocido. A pesar de todas las investigaciones, no podemos decirle cuál es la causa de la fibromialgia. Se estudia desde hace muchos años. Graciela Alarcón, que es una referente reumatóloga en el mundo, puso un artículo en un journal donde decía la fibromialgia es una enfermedad neurológica. Realmente no podemos definirlo, se trabaja mucho, pero quizás en el tiempo podamos darle la causa. Lo que sí sabemos es que impacta duramente en la calidad de vida, como bien lo dijeron anteriormente. La calidad de vida está disminuida y uno lo nota de las actividades cotidianas, de la vida diaria, desde que se levanta, el paciente que tiene rigidez y que le cuesta peinarse, que le cuesta las mínimas cosas, y cuando va al trabajo tiene disminución en su capacidad laboral, tiene problemas en el trabajo, de cualquier tipo, si está sentado, si está parado, en una actividad manual, tiene problemas en la vida diaria de relación, tiene problemas familiares, en las amistades. El familiar muchas veces se cansa de escuchar que no se puede levantar, que está cansado, que le duele. Y por otro lado, uno tiene que arreglarse, salir para continuar el día, y se arregla. Entonces dice, mirá cómo estás bárbaro. Y en realidad es una postura, es una imagen, pero uno bien sabe que padece el dolor. Es muy difícil que los demás entiendan. Y lo mismo con las amistades. Las amistades a uno lo bancan, uno está mucho tiempo con la persona que quiere, lo escucha, pero finalmente hay un momento que no lo escucha más, que está cansado, y realmente se cansa. Y fíjense ustedes que también el paciente con fibromialgia se cansa de decir lo que tiene y de que no lo entiendan o que a veces no lo escuchen. Entonces, para nosotros es un gran problema como médicos brindarles una solución al paciente que nos consulta por todo esto. La siguiente. Actualmente se la enmarca, como decía Ana,
dentro de los síndromes de sensibilización central. La siguiente, junto con el síndrome de fatiga crónica, la encefalomielitis miálgica, que es lo mismo, la sensibilidad química múltiple, todas estas pueden existir solas o por sí solas o combinadas. Pero fíjense que hay un gran porcentaje de los pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica que cumple criterios de fibromialgia. Y al revés también, y hay muchos pacientes de fibromialgia que tienen fatiga crónica. En realidad es una cuestión a veces semántica, nosotros hacemos la diferencia porque predomina el dolor y es un cuadro de fibromialgia, y si predomina demasiado la fatiga uno lo encuadra dentro de los otros, pero los síntomas se pueden confundir tranquilamente. La siguiente, entonces, ¿qué es la sensibilización central? Para aclararles por qué estamos trabajando en esto, es una hiperexcitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central. Las neuronas son las células nerviosas que tenemos en respuesta a distintos estímulos. Estímulos, por ejemplo, como el dolor, el olor, los ruidos, el estrés, los fármacos, los cambios ambientales. Son todos estímulos en los cuales nos producen una hiperrespuesta. Es una respuesta exagerada, es un aumento anormal e intenso de la percepción del dolor. Uno lo percibe en forma diferente. Y fíjense qué característica que se mantiene en el tiempo y que es curioso que a pesar de que uno retira el estímulo, persiste. Por eso es que nosotros persistimos con el dolor y tenemos siempre esta enfermedad con nosotros. La siguiente. Es un motivo frecuente de la consulta reumatológica en un servicio de reumatología y en nuestro consultorio solo la supera la consulta de la artrosis, que es un 20% de los pacientes que tenemos en la consulta diaria. Y el 20%, perdón, es en la fibromialgia y solo está superada por la artrosis, que tenemos muchos más pacientes. Y en una salita periférica o en un servicio de atención primaria se calcula un 6%. Nosotros en nuestro país no tenemos estadísticas propias, pero eso es aproximadamente lo que tenemos de estudios observacionales de nuestros trabajos. La siguiente. Es una enfermedad clínica, eminentemente clínica y con diagnóstico clínico de características funcionales, con una prevalencia en la población general del 2 al 5% y tiene una predominancia femenina. Ustedes saben que vemos 8 a 9 varones por una mujer, aproximadamente ese es el número, porque los varones también tienen fibromialgia. ¿Y la fibromialgia se ve en niños? ¿Ustedes saben de niños que tienen fibromialgia? Tienen. Los niños también tienen fibromialgia en una proporción menor, igual que las personas mayores de 60. La edad que prevalece es entre los 30 y los 50 como aparición, pero a veces uno ve cifras en estudios pediátricos donde también hay niños afectados. Hay uno muy nombrado de un israelí que tiene un estudio en una escuela donde la prevalencia era de 8 a 9 años los niños con fibromialgia. La siguiente. Establecer tempranamente el diagnóstico de un síndrome fibromiálgico es esencial para un tratamiento oportuno. Para nosotros es muy importante en estos momentos que estamos haciendo campañas para la detección precoz de las enfermedades reumáticas. Ustedes saben que el mes de octubre es el mes de las enfermedades reumáticas. Este mes hicimos charlas a la comunidad de todas las enfermedades reumáticas, hacemos charlas de artritis reumatoidea, la de fibromialgia la tuvimos en las charlas a la comunidad, y tratamos de informar de esto que ustedes, este emprendimiento, estas jornadas, es algo muy importante, es importante para la comunidad, para que uno pueda estar informado y pueda concientizarse de nuestras enfermedades. Y poco se conoce o mucho, pero no está muy claro. A veces no sabemos dónde encuadrarlas, dónde tenemos que ir a tocar puertas para que puedan escucharnos. Hay que hacer detección precoz de las enfermedades, porque eso es la única forma que nosotros podamos tener un tratamiento oportuno para la detección precoz. Cuando el paciente da muchas vueltas y viene ya cansado, es más difícil comenzar su tratamiento. Lo que nosotros tenemos en esto que se llama detección precoz es una ventana de oportunidad, por eso el dibujo, donde tenemos un periodo en el cual el paciente lo podemos detectar a tiempo y podemos comenzar tratamientos que van a ser beneficiosos. La siguiente, continuamos. El paciente deambula por los consultorios antes de llegar a un diagnóstico preciso. No tenemos cifras propias, pero hay trabajos que nosotros hemos hecho en los distintos centros del país donde vemos que el paciente ya consultó a
5 reumatólogos, o a 3 reumatólogos y antes a clínicos y traumatólogos, porque no saben muy bien definir sus síntomas. Empezaron con lumbalgia, empezaron con cervicalgias, tienen dolores en los hombros, o están fatigados, o por allí tienen cefalea, o tienen náuseas y consultan al clínico, y no están muy definidos como dijimos al comienzo. Son una cantidad de síntomas que no se pueden encuadrar bien al comienzo, entonces empiezan a deambular. Porque nosotros tenemos que hacer el diagnóstico preciso y eso nos va a servir para mejorar los cuestionarios de salud, reducir los síntomas. Seguramente vamos a tener mejor utilización de los recursos médicos y vamos a tener costos reducidos. Ustedes saben que el paciente con fibromialgia, a ustedes les pasará que tienen 10 resonancias magnéticas. Al comienzo tienen una de cerebro, después de vasos de ecografía con Doppler de vasos del cuello, porque fueron a ver al neurólogo, fueron a ver al traumatólogo y tienen resonancias de columna dorsal, cervical, lumbar. Y los estudios de análisis, porque cada vez que van a un médico les piden análisis para ver cómo están. Y todo eso sale dinero. Y todo eso nos cuesta y realmente eso lo podríamos evitar con un diagnóstico precoz, o por lo menos al inicio tener la idea de que ese paciente puede tener una fibromialgia. Seguimos en los criterios de clasificación para decirles que desde el año 1904 ya uno sabía que existía la fibrositis, y en 1976 hay un señor que dijo, mira, es un reumatismo muscular, no inflamatorio, vamos a ponerle fibromialgia. Y en 1990 el Colegio Americano de Reumatología sacó a la luz los criterios de clasificación de fibromialgia, que por ustedes conocidos deben ser, porque es un dolor crónico de 3 meses de tiempo y con 11 puntos dolorosos de 18. Entonces uno dice, mira, tengo los puntos específicos dolorosos de la fibromialgia, tengo fibromialgia. Finalmente la OMS la reconoce como una entidad, es una enfermedad en 1992, los organismos internacionales del dolor en 1994, y aparece el nombre, como les dije antes, síndrome de sensibilización central, que está en todos los estudios dirigidos a las vías del dolor con este nombre. Y después en el 2010 hay nuevos criterios, porque con estos que dijimos antes de los puntos dolorosos y del dolor crónico solamente, es como que nos quedamos cortos, porque hay que investigar los trastornos del sueño, la fatiga, los trastornos cognitivos que no estaban incluidos en los criterios iniciales, los del 90 que sacó el Colegio Americano. Así que hay nuevos criterios, se modificaron y actualmente tenemos los criterios corregidos del 2014. La siguiente. Esto para decirles que finalmente la Sociedad Argentina el año pasado sacó las guías de clasificación, guías de tratamiento, y dijimos que la mejor definición de fibromialgia es esta que tienen acá. Es un síndrome de sensibilización central, caracterizado por un dolor crónico, músculo-esquelético, difuso, no articular, presentando áreas anatómicas específicas dolorosas a la palpación, ya no son los puntos, y que habitualmente se acompaña de cansancio, de trastornos del sueño y de alteraciones cognitivas. Esa encontramos como que es la mejor definición porque abarca todos los signos y síntomas que tiene el paciente. La siguiente. Cuando decimos el paciente que viene a la consulta, las manifestaciones que presenta en primer término es el dolor. Es un dolor difuso, generalizado. El paciente se sentó y nos dijo, me duele todo. Y a partir de ahí empezamos el interrogatorio, empezamos a ver qué otra cosa más tiene. La fatiga. La fatiga es fundamental, es una fatiga que uno le dice, ¿hizo reposo? Sí, reposé, pero no pasa nada. Estoy igual cansada. El reposo no lo mejora. Tienen dolor muscular generalizado. Y los trastornos del sueño son típicos y es un sueño que se llama no reparador. Es el paciente que se levantó a la mañana y dijo, es como si no hubiera dormido. ¿Qué habrá pasado? Y eso es realmente lo que pasa. Es un sueño no reparador que en algunos pacientes que tienen hechos electroencefalogramas se ve que hay trastornos, una onda delta en ese electroencefalograma y que lleva a tener un sueño que no es un sueño superficial, donde el paciente no descansó. Y es muy importante en esta enfermedad. La alodinia, ustedes saben, no sé si conocen ese término, que muchos de ustedes pueden tener, que es una percepción anormal del dolor. Es un mínimo estímulo que los pueden tocar y enseguida
responden con un dolor exagerado para lo que la prueba que uno les hace, ¿no? Así que es una percepción anormal del dolor, y la hiperalgesia, que es una exageración también. Los puntos dolorosos clásicos, la siguiente, estos son los que teníamos antes para examinar, ¿ves? Están a lo largo de todo el cuerpo, en los dos hemisferios, en derecho e izquierdo, atrás, adelante. La siguiente, de esos puntos que contamos 18, 11 en general son dolorosos, pero esos eran los criterios antiguos que ahora los combinamos con estas sensaciones. Ahora les voy a mostrar unos cuestionarios que tenemos para el diagnóstico y que también tenemos en cuenta parte del dolor, el sueño, los trastornos cognitivos y la fatiga. ¿Con qué otras manifestaciones se presentan los pacientes? Puede ser que el dolor quede punto, hasta ahí uno no investigue más, pero puede ser un paciente que empezó con rigidez a la mañana, no pueden mover las manos, les dura 10 minutos hasta que empiezan a hacer las tareas habituales, a veces les duelen más, tienen la sensación de manos hinchadas, es una sensación porque no tienen artritis, no tienen otro signo funcional, pero sí tienen la sensación de manos hinchadas. Parestesias, hormigueos, ¿cuántas veces uno se levanta con los hormigueos en la punta de los dedos? Uno dice, ¿tendré un túnel carpiano? Que es lo más frecuente que uno piense, pero pueden ser signos de esta enfermedad. Hiperlaxitud, pacientes que tienen movimientos muy laxos y que uno dice, parezco el hombre de goma del circo. Tiene una hiperlaxitud y puede ser también un signo de la fibromialgia. Ansiedad, porque todo esto empieza a repercutir a nivel emocional. El paciente tiene ansiedad y depresión, que es bastante característica. Y uno está deprimido porque vaya si tiene razón para estar deprimido. Uno tiene problemas en el trabajo, problemas en la vida diaria, problemas en las amistades, no puede concretar, como decía esa frase de los sueños. Entonces eso es muy importante y la depresión se instala. La cistitis intersticial, pacientes que tienen ardor, dolor al orinar, la hipersensibilidad a los olores, a la luz, al sonido, cambios climáticos. Aunque no pueda creer, hay pacientes que van del norte al sur y tienen sintomatología, porque tienen una percepción anormal del dolor a los cambios y ocurre. Síndrome seco se llama la sequedad de los ojos, de la boca, de la vagina. Es muy importante en estos pacientes, también algunos lo notan con gran frecuencia. Alteración en ritmo intestinal. Uno enseguida le pregunta al paciente, ¿usted alguna vez le hicieron diagnóstico de colon irritable? Sí, tengo colon irritable. Es motivo de consulta frecuente. Además del dolor, tener colon irritable. Trastornos vasomotores. Acá llamamos al síndrome de Raynaud, que es una vasoconstricción. Es un espasmo de los vasos donde falla la circulación sanguínea. El paciente tiene las manos blancas, a veces moradas con el frío. Ante la exposición al frío uno sufre estos cambios y también entra dentro de los signos sintomatología. Dismenorrea, los pacientes que tienen dolor en la menstruación o en algún momento del ritmo menstrual. La siguiente, todas estas son manifestaciones clínicas que puede consultar el paciente en la primera consulta o agregando el dolor. Estos son los nuevos criterios que teníamos, no solo los de los puntos dolorosos que mostramos al comienzo, sino también estos que marcan por regiones, que es más fácil porque a veces uno no tiene un punto en el omóplato positivo, pero sí tiene en la región dorsal. La siguiente, hay cuestionarios, que son estos que son del impacto en la vida diaria, y uno va marcando todas las cosas que puede hacer y que no puede hacer. Son cuestionarios que se los muestro porque sepan que existen, son los nuevos criterios de fibromialgia. La siguiente, el diagnóstico lo hacemos con el interrogatorio, con el examen físico y los análisis. Pedimos análisis a los pacientes y vos decís, sí, no, estas son normales en esta enfermedad. Los pedimos en muchas ocasiones para descartar otras enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunes. Pedimos siempre el dosaje de hormonas tiroideas. Ustedes saben que se asocia bastante el hipotiroidismo con la fibromialgia
Y también los síntomas se pueden confundir, son pacientes cansados, con pérdida de ánimo, con dolores articulares, dolores musculares. Así que siempre le vamos a pedir a ese paciente que viene a la consulta una T4 libre y una TSH porque quizás tenga un hipotiroidismo, para descartarlo o porque puede tenerlo conjunto. No nos exime tener fibromialgia de tener otra enfermedad. Puede tener una artritis reumatoidea y una fibromialgia, un lupus y fibromialgia, artrosis, osteoporosis. Puede tener también las tres con hipotiroidismo. Y la vitamina D en los últimos años ha cobrado un gran auge porque antes la pedíamos solo en los pacientes que pensábamos que tenía un problema del hueso, que tenía osteoporosis, tenía osteopenia. Hoy día se sabe que la vitamina D, y se está estudiando todavía, funciones inmunológicas, interviene en los dolores musculares, los dolores articulares, en el cansancio. Y es frecuente observar en pacientes con fibromialgia o no la hipovitaminosis D que da estos síntomas. Uno hace el dosaje en sangre, que es fácil tenerlo, y puede suplementar y el paciente y puede combatir sus síntomas. Así que no nos olvidamos de pedirlo en los estudios de sangre. Investigar enfermedad celíaca por la sintomatología, y también hay una línea de trabajo en una enfermedad emergente que es la enfermedad no celíaca con intolerancia al gluten. Por ahí le escuchaban hablar. Hay pacientes de los cuales se les hace la prueba de celiaquía, que son normales, algunos con biopsia de intestino normal. El paciente con fibromialgia le hacemos una dieta libre de gluten y sorpresivamente ese paciente empieza a andar mejor. No solo en la fibromialgia, sino también hay estudios en la artritis psoriásica, reumatoidea y en espondiloartritis, donde se puede comenzar con esta dieta. No hay trabajos que estén publicados, hay trabajos en investigación y tenemos protocolos pero caseros, no tenemos nada puntual que podamos decir que es evidencia, pero sí se empiezan a publicar y es muy interesante saber que la dieta, esta enfermedad puede estar relacionada con la fibromialgia. La polisomnografía en algunos estudios de investigación se hace para estudiar en el sueño cómo es el estudio de ese paciente, y las imágenes que pedimos, radiografías o resonancias, se amerita por el dolor, por la enfermedad, son todas normales. Todos estos análisis, estudios, imágenes que solicitamos en los pacientes con fibromialgia son normales. Por eso es una enfermedad de diagnóstico eminentemente clínico. Seguimos. El diagnóstico diferencial sí lo hacemos. Cuando nos empieza a decir tiene una artritis, tiene una rigidez, y le pregunto cuánto dura, pues es una paciente joven, entre 20 y 40 años, y tiene la sensación de manos hinchadas, y tiene dolor, y tiene rigidez, pienso que puede tener una artritis reumatoidea. Para eso sigo haciendo un examen y pido los estudios correspondientes. Puede tener una forma de presentación de lupus eritematoso sistémico, también puede ser. Ya tendremos otras características de piel, pero puede tener también una poliartritis y puede tener fatiga, que es tan frecuente. Una polimialgia reumática se ve en pacientes más añosos, ¿no? Después de los 55 años, que tiene un compromiso de la cintura escapular, arriba, en los hombros y en la cintura pelviana, y son pacientes que no pueden levantarse en la mañana, tienen rigidez, y uno puede pensar, es una fibromialgia. Es decir, son los diagnósticos que nosotros tenemos en cuenta ante la consulta de un paciente. Las miopatías, pacientes que tienen una afección muscular, pero ya de causa inflamatoria, es una causa inmunológica, igual que la polimiositis. La espondiloartritis, un reumatismo inflamatorio crónico que se ve en gente joven, que tiene lumbalgia, cervicalgia, se ataca la columna, puede también atacar las articulaciones. Y hay pacientes que en estos momentos estamos revisando con diagnóstico de espondiloartritis y que en realidad, con las pruebas nuevas que tenemos y que hacemos diagnósticos más precisos con imágenes, volvemos atrás y pensamos, este paciente reúne los criterios de fibromialgia. Así que fíjense ustedes a veces que uno tiene un diagnóstico y después lo va cambiando. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar en la práctica diaria. Esta es una enfermedad, como dijimos al comienzo, una gran simuladora. El hipotiroidismo por los síntomas que nombramos, la hipovitaminosis D que ya se las conté, y las neuropatías periféricas cuando tienen problemas en las manos o en los pies y tienen problemas de sensibilidad e irradiación que viene desde la columna hacia las piernas, pueden tener neuropatías y también entra en el diagnóstico diferencial. La siguiente.
dentro de los síndromes de sensibilización central, como dijimos al comienzo, pensar en la fatiga crónica, síndrome miofacial, sensibilidad cúnica múltiple, intestino irritable, la disfunción temporomandibular. Hay pacientes que se quejan solo de la articulación temporomandibular, tienen problemas al comer, problemas cuando están hablando demasiado, tienen problemas, lo confunden con un dolor de oído. Hay que hacer esos diagnósticos diferenciales o tenerlo en cuenta en la consulta. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento integral en primer término. Integral porque decimos, la relación médico-paciente es el punto número 1. Ustedes tienen consulta al profesional y tienen que tener confianza en ese profesional, contarle lo que les pasa, que el profesional los escuche, ustedes escucharlos para poder llegar a esa buena relación. Si no, es muy difícil progresar. Lo que les digo en realidad es para todas las enfermedades, pero hay enfermedades con otros especialistas que pueden ser más rápidas. Esta necesita tiempo y eso es lo que muchas veces falta en la consulta. No sé si